Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenido nuevamente, bienvenida a Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal desde una perspectiva psicológica. Yo soy tu anfitrión, Fortis, y pues vamos a empezar con este nuevo episodio. Este es el segundo, pero el primer episodio en el que vamos a explorar un poquito más sobre ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso. Este va a ser el primer pilar que vamos a revisar con respecto a lo que es el Hexaflex. Muy bien, ¿qué son los 6 pilares? Es el hexágono de los 6 pilares de ACT. Eso es algo que pueden googlear, así lo pueden poner como Hexaflex y ahí les va a salir la información. Pero pues como les estaba comentando, pues lo vamos a explorar aquí. Vamos a poner un episodio para cada uno de los pilares. Explicamos un poquito cómo son cada uno de ellos en el episodio anterior. Pero pues el día de hoy vamos a explicar el primero y vamos a empezar con el de la aceptación versus la evitación experiencial. Muy bien. Ahora, este pilar es muy importante. Y les voy a explicar por qué es tan importante la aceptación. En la terapia de aceptación y compromiso, no vamos a hablar tan directamente de la aceptación, no vamos a dedicarle una sesión a la aceptación, sino que va a estar implícita durante toda la terapia como uno de nuestros fines finales, como uno de nuestros objetivos, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera, pues le ayudemos a la persona de una manera, pues indirecta, de una manera más poquito a poquito, ¿no? A ir aceptando pues ciertas cosas que nos están causando ciertos problemas, ciertos inconvenientes y pues de esta manera llegar a la felicidad, al equilibrio que buscamos en la terapia. Muy bien, ahora vamos a explicar qué significa aceptar y vamos a empezar con el primer punto. ¿Aceptar significa rendirse? No realmente, realmente aceptar no es lo mismo que resignarse. No es lo mismo que ya rendirse y decir, pues ya es así como es y ya, ¿no? No es esto, es más bien reconocer cuando hay algo que está fuera de nuestro control y si nos resistimos a estas cosas que están más allá de nuestro control, pues nos va a causar más sufrimiento, más dolor y vamos a seguir en este ciclo de autosabotaje en el cual pues sufrimos, ¿no? Ahora, muchos creo que hemos en algún momento llegado a escuchar estas frases célebres sobre, acepta lo que no puedes controlar, ¿no? Esto viene también un poquito de la dicotomía del control. Por parte del estoicismo, los estoicos decían mucho esto, enfócate en lo que puedes controlar, no en lo que no. Y es más, lo que no puedas controlar, ámalo y acéptalo tal cual es. Y esto es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay alguien de tu familia que falleció recientemente, pues es muy difícil que le digas a esta persona, acéptalo, ¿no? Pero hay que entender algo. Cuando nosotros pasamos por un luto, por una pérdida, la que sea, la que me digas, ahorita, pareja, relaciones de amistad, de escuela, los hijos se van de casa, cambió nuestro estado, nuestro trabajo, por ejemplo, dejamos esta escuela y nos mudamos y estamos en esta otra, dejamos esta casa y cuando nos mudamos estamos en otra, es decir, todos estos mini lutos, al final, llegan a estar en equilibrio cuando encontramos la aceptación. Ahora, ¿qué es lo contrario de aceptar? ¿Qué es lo contrario de aceptar? Porque muchas veces podemos decir, bueno, ok, sí, pero ¿cómo? No le entiendo. No le entiendo realmente. Pues, ¿qué ocurre? Que hay una cuestión aquí muy importante, muy interesante, y que muchas veces simplemente significa que hay un contrario a la aceptación. Al momento de hablar de experiencias y hablar de pensamientos y hablar de conductas, porque ojo, en ACT y pues en las terapias de tercera generación podemos ver los pensamientos como una conducta. ¿Y en qué sentido? Bueno, y esto es muy interesante porque si te das cuenta, muchas veces cuando pensamos cierta cosa en particular, pues esta cosa nos puede causar tristeza. Y esa tristeza es una especie de conducta. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos estamos interpretando este pensamiento con tristeza y estamos llegando a ese punto, ¿no?
Entonces, eso se puede ver como una conducta, ¿no? Es como algo similar a una acción que sabes que te lastima o te causa dolor o te va a afectar posteriormente, pero la sigues haciendo, ¿no? Entonces, es muy parecido el momento en el cual nosotros vemos los pensamientos como una conducta a las acciones como una conducta. ¿Por qué? Pues porque realmente hay hay un estímulo y una respuesta, ¿no? Y no solamente es así de simple, esta respuesta puede actuar a su vez como un estímulo, hay respuestas, ¿no? Posteriormente podemos hablar un poquito más de eso, pero pues ahorita la idea no es esa, la idea es que entendamos por qué los pensamientos se pueden ver como una conducta. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque el segundo punto es, ¿cómo puedo aceptar que algo me está haciendo daño? Ok. Ahora, aceptar no significa que disfrutes del dolor, o ser masoquistas, o realmente ya decir, oye, ¿sabes qué? Pues me está doliendo ni modo, ¿no? Sino que es elegir cómo responder a él. En lugar de luchar contra el dolor, es observarlo con distancia, con autocompasión, con esta curiosidad que se causa por la difusión cognitiva, ¿no? Obviamente es complicado, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de eso posteriormente, porque es algo muy incómodo decirle a alguien, oye, observa este dolor que sientes con curiosidad, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que muchas veces es complicado verlo tan objetivamente cuando estamos sufriéndolo en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo aceptar algo que me está haciendo daño? Bueno, pues aquí hay que entender que algo que nos hace daño, algo que nos hace sufrir, es precisamente porque estamos luchando contra la realidad. ¿Y qué quiere decir? Que no hemos aceptado que las cosas son como son y que no van a cambiar porque la realidad es más grande que nosotros y las cosas no van a ser distintas simplemente porque nosotros querramos que lo sean. Esa es la base de cualquier sufrimiento. Y aquí puedo citar un poco me parece que fue Gandhi quien lo dijo, el dolor es algo intrínseco de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y a esto se refería. Cuando nosotros sufrimos, es justamente porque hay algo que no hemos aceptado en nuestra vida. Por ejemplo, si perdemos en algún momento algún miembro de nuestro cuerpo, vamos a sufrir mucho si no aceptamos el hecho de que lo hemos perdido. Y vamos a estar todo el tiempo tristes, deprimidos, enojados, y vamos a desquitarnos con las personas cercanas a nosotros, y vamos a estar como en un ciclo vicioso en el cual cada vez tenemos pensamientos que nosotros mismos fomentamos al reaccionar con ellos con ira, con enojo, los estamos reforzando, y pues ¿qué ocurre? Que seguimos con esas conductas, y eso es lo que hace que cuando sufrimos, estas conductas y este sufrimiento no se vaya y permanezca en el tiempo, por muy largos periodos, porque no sabemos hacer esto. Entonces, si uno de tus objetivos de crecimiento personal es no sufrir y aprender a cómo superar los obstáculos sin pasar por un sufrimiento que dure tanto tiempo y saber manejarlo, quédate conmigo, porque aquí te voy a explicar cómo se hace la difusión cognitiva, cómo verlo todo desde lejos, ¿vale? Y pues va a ser va a ser un viaje, ¿no? Que vamos a hacer tú y yo para que pues podamos entender cómo funciona esto. Ahora, acepta que hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, en este ejemplo en el cual digamos que perdiste una extremidad, perdiste un brazo, ¿no? Pues tenemos que aceptar que el brazo ya no está. Y solo desde ahí, desde la aceptación, puedes ver qué opciones tienes. Puedes tal vez ver si es necesaria una prótesis. Y si no es posible una prótesis, pues ¿qué sí puedes hacer en el presente para adaptarte y cambiar tu realidad para que estés más cómodo, más cómoda y poder llevar a cabo tu vida y tus actividades cotidianas aún sin esta extremidad? Pero esos pasos únicamente van a pasar después de que tú aceptes que esta extremidad ya no está. Sí, y lo mismo pasa con cualquier tipo de luto. Que un amigo me dejó de hablar, una amiga. Bueno, pues hay que aceptar que ya no está. Ok, ¿qué sigue después? Y si nosotros decimos, oye, no, es que no debía de haber pasado esto, es que porque yo, es que siempre es lo mismo, es que la gente se va, etcétera. Esos son los pensamientos que cuando tú te los crees y cuando tú los sacas y te identificas con estos pensamientos, pues ¿qué ocurre? Que vas a generar sufrimiento.
porque es tristeza que va a perdurar en el tiempo, porque estás trayendo nuevamente el dolor de antes y no lo estás dejando ir. Al decir, ok, tengo que aceptar, me duele, pero tengo que aceptar que ya no está. Ok, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lleno ese vacío que ya dejó esta persona? ¿Con quién me acerco? ¿Qué otros vínculos tengo? Etcétera. Esos pasos solamente vienen después de aceptar que algo nos está haciendo daño. Punto número 3. ¿No es mejor tratar de cambiar las cosas que no me gustan? Y este punto me encanta y les voy a explicar por qué. Es necesario entender que la aceptación no indica que tengamos que quedarnos sin hacer cambios. Y es, por ejemplo, cuando nos vemos al espejo. Hay muchas cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar tal vez nuestra genética, ¿no? Si tenemos alguna situación, pues sí, que nos afecte genéticamente, que no podemos modificar, como nuestra altura, nuestro tono de piel, etcétera, ¿no? Pues ahí es donde tienes que aplicar la aceptación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo que no vas a cambiar y es algo contraproducente que tú quieras cambiar algo que es más grande que tú. Claro que hay opciones de cirugía, pero si uno de tus valores es la aceptación o la salud, pues creo que iría esto en contra, ¿no? Entonces ahí creamos una disonancia cognitiva que es como una contradicción entre tus acciones y tus pensamientos, ¿no? Y eso te va a hacer sufrir. Entonces, aceptamos lo que no podemos cambiar y mejor enfócate en lo que sí puedes cambiar. ¿Qué sí puedes cambiar? Puedes hacer ejercicio, puedes hacer dieta, puedes mejorar tu rutina de aseo facial. Puedes cambiarte del corte de pelo, por ejemplo. Puedes cambiar tu ropa. Y si no tienes los recursos, el dinero para hacer todas estas cosas, o el tiempo, o lo que sea, que pienses que es un obstáculo, bueno, pues acepta que no lo tienes y esfuérzate a conseguirlo, a encontrar la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que vas a ser feliz. Si tú únicamente te enfocas en lo que no puedes hacer, y es a lo que se referían los estoicos con la dicotomía del control, si te enfocas en las cosas que no te gustan, pero te enfocas en las cosas que no puedes controlar, es como enfocarte en el problema. Y ya. ¿Y qué va a pasar? Que siempre vas a estar frustrado, frustrada, enojado, porque no puedes hacer algo al respecto. Vas a sentir esta desesperanza creativa, esta indefensión aprendida, que son términos de psicología que vamos a posteriormente desgranar y revisar con lupa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú sabes que hay cosas que sí puedes controlar y te enfocas en ellos, ya no te estás enfocando en el problema, te estás enfocando en la solución. Y eso es lo que te va a ayudar a salir de esa tristeza, de ese enojo, de esa frustración, de ese sufrimiento. Entonces, acepta lo que no puedes cambiar, libérate de eso y di, bueno, pues ¿sabes qué? No puedo cambiar mi tono de piel. Ahora, ¿qué sí puedo cambiar? Ok, ¿puedo cambiar todo esto? Ok, voy a buscar en internet personas con mi mismo tono de piel y quiero ver qué estilo puedo yo tener, ¿no? Bueno, pues lo busco y ya digo, ok, ¿qué necesito para llegar ahí? Bueno, entonces hacemos todo este proceso, ¿no? Pero ya estamos haciéndolo posterior, como dijimos, a la aceptación. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Qué pasa si acepto algo y luego se vuelve peor? Ok, ese es un muy buen punto. ¿Y sabes qué? Va a parecer que se vuelve peor al principio, ya que te estás permitiendo sentir el dolor en lugar de esconderlo, como quien barre y deja la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y evitamos que se vea, pero ahí sigue. Pero, ¿qué ocurre con esto? A largo plazo justamente va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a llegar a experimentarlo. Ahora, vamos a entender algo. Cuando tú tienes una tristeza, cuando tú has pasado por un duelo, por una pérdida, la tristeza es como el dolor físico en el cual le manda pues una señal a nuestra cabeza de que algo está mal, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar ahí. Pero ¿qué ocurre? Que esto es muchas veces como cuando tienes algo dañino en el estómago, ¿no? Digamos que pues tenemos que sacarlo, ¿no? Entonces vamos al baño, hacemos lo que tenemos que hacer y pues ya nos sentimos mejor, ¿no? Entonces, es muy parecido llorar a esta situación. ¿Por qué? Porque después de que tú aceptas el dolor, lo experimentas en el presente, lo aceptas como es, va a parecer peor en ese momento. Pero ¿qué crees? Que después de eso, después de sentirlo todo y sin juzgarlo y sentirlo como es y no querer esconderlo debajo de la alfombra, fingir que no existe, vas a sentirte mejor porque vas a llegar a una paz interior que antes no tenías antes de sacarlo.
Porque piénsalo de esta manera, es como si tienes un veneno dentro y tú te esfuerzas por tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque, ay, es que está mal llorar, es que está mal sacarme este veneno, es que está mal procesar la pérdida. No, pues, ¿qué crees? Que te estás haciendo un daño a largo plazo. Entonces no se va a volver peor, velo como una rayita de línea de tiempo. Imagínate que estamos nuevamente en la escuela, estás haciendo una línea de tiempo en tu cuaderno y estás ahí, tu línea, ¿no? Estás poniendo fechas, ¿no? Y digamos que hay un punto en esta línea en la cual empezamos con esta tristeza, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si tú pues la estás ocultando, como decimos, la estás restringiendo, pues lo que va a terminar pasando es que a lo largo del tiempo, pues va a seguir este dolor, va a seguir ahí, permanente, ¿no? Ahora, si tú haces una raya igual abajo y pones el mismo punto inicial cuando empezó, pero tú lo aceptas, pues ¿qué ocurre? Que el dolor va a dejar de estar tan presente en el tiempo, vamos a dejar de poner ese mismo punto o esa misma raya ahí, trunca o zigzag, ¿no? Pasando en el tiempo, ¿por qué? Pues porque vamos a aceptarlo desde antes, vamos a experimentarlo, no vamos a juzgarlo. Y vamos ahí, después de aceptarlo, vamos a poder movernos hacia adelante y hacer acciones que nos vayan a llevar a salir de este dolor. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. Ahora vamos a quedarnos con este concepto de esta línea, de línea de tiempo, porque esto nos va a ayudar un montón para entender lo que es levitación experiencial, y a este punto vamos a ir en unos momentos, ¿vale? Ahora, ¿se va a volver peor? Va a parecer peor, pero no se va a volver peor, porque en el tiempo, ¿vale? Vas a estarte deshaciendo de ese dolor y no va a estar perdurando ya en tu vida, ¿no? Es como tener ahí a un bicho, a una lagartija, a una serpiente mordiéndote y dejarlo ahí. ¿Por qué? Pues porque no queremos sentir más dolor al sacarle los colmillos, ¿no? No, pues no tiene sentido. Entonces hay que ver el dolor de esa manera y la aceptación como esta forma de, a pesar de que duela, a pesar de que sea incómodo, vamos a experimentarlo. ¿Por qué? Porque si no lo acepto no voy a poder avanzar. Así de simple. Voy a seguir con esta carga. Y esta analogía de la carga, del peso que tenemos en nuestros hombros y que se va, funciona porque justamente nos sentimos más ligeros después de experimentar el dolor y no juzgarlo y sentirlo tal cual es. Y es muy interesante y muy bonito porque este dolor no dura. Cuando tú lo aceptas sin juzgarlo, sin decir, ay, es que esto no debería de ser, cuando lo haces desde la aceptación y dejas de decir, no debería de ser esto, es que porque a mí, etcétera, y todos estos pensamientos que te causan malestar, y aceptas las cosas que no puedes controlar, y te enfocas en las que sí, pues ¿qué ocurre? Que ese dolor no te va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo, y te vas hasta a llegar a sentir un poquito culpable y decir, chis, ¿por qué no me está afectando tanto si antes sí? ¿Estoy siendo desalmado, desalmada, etcétera? No, no lo estás haciendo. Simplemente estás procesándolo como se debe de procesar, desde la paz, desde el autocuidado, desde la paz mental, desde la salud mental, ¿va? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué crees? ¿Y por qué le decimos salud? Porque todo este estrés que tú te causas al poner esos pensamientos y poniéndolos en loop infinito y hacerles caso, ¿qué ocurre? Que te causa que generes cortisol, ¿vale? La hormona del estrés que hace que envejezamos más rápido, que nos hinchemos, que nos enfermemos, ¿va? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente. Estás haciéndolo por salud. Y no está escrito en piedra, no hay ninguna ley, no está en la Constitución, no te van a llevar a la cárcel si haces esto. Y si alguien te dice, ay, pues quién sabe, parece que no le importa porque no. Hay que saber entender que la salud mental va primero y si te juzgan o si tú mismo te juzgas, pues realmente te estás perjudicando porque no estás avanzando. De nuevo, hay que avanzar hacia lo que nos va a hacer felices y es ahí donde entra la parte de la evitación experiencial. ¿Cómo puedo practicar la aceptación en mi vida diaria? Ok, ahora pongamos esta línea de nuevo y al final de esta línea vamos a decir que son valores, ¿vale? Digamos que dibujas una esfera gigante ahí, al final de la raya, y son tus valores. Pero los valores es lo que decíamos anteriormente, que no se refiere a el respeto, ¿no? La salud, etcétera, ¿no? Los valores estos que te enseñan en la escuela, sino tus valores, las cosas que tú valoras. Y esto no necesariamente son este tipo de valores cívicos, ¿no? Como lo puede ser la igualdad, la generosidad, etcétera, ¿no? Sino que puede ser, por ejemplo, dibujar.
te gusta dibujar, entonces es algo que valoras, entonces va a ir en esa lista. Te gusta, por ejemplo, digamos que disfrutas mucho, pues ayudarle a la gente, ¿no? Platicar con ellos y ayudarles. Bueno, te gusta ayudar, ¿no? O por ejemplo, podría decir, pues me gustaría dedicarme a la psicología, ¿no? Puede ser eso, uno de mis valores. O ¿sabes qué? Siempre quise ser patinadora profesional, entonces voy a poner ahí la patineta, ¿no? En esos valores. Ok, entonces digamos que tienes esta raya, pero ¿qué crees? Que esta raya va a ser larga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber un punto, esa es una dirección, es decir, tú vas a ir hacia allá, ¿no? Pone una flecha al final, hacia esos valores. Ok, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú, por ejemplo, si estás estudiando para algo de tu carrera que está dentro de tus valores, de algo que tú quieres, pues durante ese tiempo, porque recordemos, esto es una línea de tiempo, van a haber otros circulitos más chiquitos alrededor de tu línea de tiempo, o incluso en medio, ¿no? Pueden estar las fiestas, las relaciones, ¿no? Pueden estar las drogas, el alcohol, el tabaco, el no ir a clases, los videojuegos, etcétera, ¿no? Digamos que hay muchos circulitos ahí alrededor. Ok, pues ¿qué ocurre? Que cada día vas a ver muchas cosas que pueden obstaculizar esa dirección que a ti te gustaría tomar para ir hacia tus valores. ¿Ok? Por ejemplo, si una de tus cosas es hacer mucho ejercicio para poder participar en un evento de competición, ¿no? De culturismo o de maratón, lo que sea, pues ¿qué ocurre? Que tal vez te van a invitar a una fiesta mañana. Que tal vez te van a decir, ay, no vayas, mejor, mira, vamos a fumar, ¿no? Oye, ¿y qué ocurre? Que estas cosas actúan de esta manera. Y esto es lo más curioso de la habitación experiencial. Si tú aceptas ir a esa fiesta y tomar y pasártela muy bien, y tal vez hay una chica o un chico que te gusta, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que estás desviándote. Ahí vamos a poner otra raya hacia ese lugar. Te estás desviando hacia ese otro circulito, es otra cosa que te está obstruyendo tu avance hacia tus valores, ¿no? Las cosas que valoras, las cosas que son importantes para ti. Y cuando tú haces esto, vas a obtener 2 premios. Y con premios me refiero a doble refuerzo. Y doble refuerzo me refiero a estas cosas que hacemos que hacen que sigamos haciéndolas. ¿Va? Cuando hay 2 tipos de refuerzos, los positivos y los negativos. Los positivos es cuando nos dan un estímulo, o una emoción, o un pensamiento agradable, ¿vale? Los negativos es cuando nos quitan una emoción o un pensamiento desagradable, ¿ok? Ahora, la evitación experiencial funciona así. En este ejemplo, tú te estás alejando del valor porque estás desviándote, ¿no? Vas a tal vez a tardar más porque como te estás yendo a tomar y sabes que mañana tienes entrenamiento, pues no vas a poder ir, ¿no? O puede ser que tomes demasiado y vayas, pero no estés en tu mejor condición, entonces no va a servir de nada el entrenamiento realmente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que ahí vas a obtener 2 premios. Primero, vas a obtener el premio de no tener que pasar por toda la incomodidad del entrenamiento para llegar a la cosa que tú valoras. Llámese escuela, llámese entrenamiento, llámese lo que sea, estudiar, práctica, lo que sea. Esto es incómodo, ¿no? Porque es algo que tienes que hacer continuamente y es poner una granito de arena en esa cubeta todos los días, ¿no? Continuamente. Okay. Entonces vas a pasar por este refuerzo negativo en este caso de no tener que sentirte incómodo haciendo esas cosas. ¿Ah? Ese es el primer premio. Y el segundo es que vas a sentir placer al hacerlo. Es decir, te vas a pasar muy bien en la fiesta, vas a reírte mucho, vas a estar con las personas que te agradan, va a estar el chico o chica que te gusta, etc. ¿Ok? Entonces, está funcionando como un doble premio. Pero si te das cuenta y si lo analizamos esto, el hecho de que tú te estés desviando hacia algo que te va a hacer feliz a largo plazo, te va a estar causando dolor. Sí, te va a causar cierto dolor. ¿Por qué? Porque estás yendo a otras cosas que nada que ver con lo que tú realmente quieres. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente este placer es temporal. Y esta es la razón, ojo, esta es la razón por la cual muchas personas terminan en adicciones, terminan en vicios, terminan en estos ciclos que parecen autodestructivos, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que como estás obteniendo este doble premio, pero al mismo tiempo
Ojo, al mismo tiempo esto se acaba, ¿no? La fiesta se va a acabar, el alcohol se va a acabar, las drogas se van a acabar, las relaciones se van a acabar, la persona se va a ir, ¿no? En algún momento se tiene que ir a su casa, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando se acaba, sientes este vacío causado por alejarte de estas cosas que sí son valiosas para ti. Sientes esta culpa, esta cruda moral, este deseo de no haber hecho eso antes. Pero sabes que se sintió bien. Entonces, ¿qué ocurre? Y que tuviste doble premio, ¿no? Por un lado te alejaste de esa incomodidad por avanzar hacia esas cosas que sí te importan. Las pospusiste, lo que sea, ¿no? Y por el otro lado se sintió bien. Entonces, ¿qué crees? Que como ya se acabó, parece que la solución es volver a ir ahí. ¿Por qué? Pues porque tuviste doble premio. Y ir hacia tus valores y hacia lo que es complicado en tu vida, hacia esta incomodidad, hasta llegar a un punto en el cual vas a estar feliz, es muy parecido a que tienes una carreta, imagínate, tienes a tus caballos y hay un camino todo lleno de piedras, está horrible. Y sabes que algún caballo se puede lesionar, que tal vez una rueda se te vaya a romper, ¿no? Pero al lado está el bar. Entonces prefieres ir al bar en lugar de pasar por esas piedras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando regresas al camino y ya se acabó la fiesta, lo que sea, ¿no? Y dices, ay, no, ya mejor ya no, porque ya me siento mal, etcétera. Ah, bueno, es momento de avanzar. ¿Pero qué crees? Que sigue siendo incómodo, siguen habiendo piedras, ¿no? Entonces, que dices, ay, mejor me voy otra vez para allá. Y ese es el ciclo autodestructivo que muchas veces tenemos. Y esto no necesariamente tiene que ser con algo tan intenso como una adicción. Puede ser con algo tan simple como los videojuegos. Puede ser con algo tan simple como no entrar a clases. Como platicar con tus amigos en lugar de entrar. Puede ser dejar de practicar algo porque es difícil y porque no eres bueno o buena. Entonces, parece ser que todo lo demás parece mejor, ¿no? Y esa es la cuestión. Parece. ¿Por qué? Porque realmente tú quieres eso. Pero como es incómodo, y ya dijiste, ay, es que ya se rieron de mí, hay que esto y que aquello. Ok, pero tú lo quieres. Ahí es aceptar que tú quieres llegar hasta allá e ir por el camino de piedras, por muy difícil que sea, por muy lento que vayas, no importa, en algún momento vas a llegar. Y esta felicidad, ¿qué crees? Que sí va a durar. No se va a acabar como el ejemplo del alcohol o de la fiesta. No va a causarte este vicio, ¿no? No vamos a decir, oye, pues ya se acabó, mejor lo vuelvo a hacer, ¿no? No, porque lo vas a tener siempre. Si tú terminas tu carrera, vas a tener esa carrera siempre. Si tú ganaste el concurso, pues vas a querer seguir haciéndolo, ¿no? Entonces va a ser algo que ya desarrollaste durante este camino de piedras y ya no va a estar lleno de piedras, va a ser más fácil pasar por ahí. Entonces vas a tenerlo ya permanentemente, esta satisfacción de que puedes hacer algo y eso sí te va a durar. Y no va a ser como esta fiesta que se acaba, esta persona que se va. No va a ser como estas sustancias que se acaban y tienes que comprar más. ¿Ok? Eso es la evitación experiencial. Estamos evitando la incomodidad, pero esta incomodidad que nos llevaría eventualmente a algo que nosotros valoramos y queremos en nuestra vida, ¿ok? De una manera consistente, lo que nos causa un dolor. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando. Es decir, evitar la incomodidad nos está alejando de nuestros valores y eso hace que nos duela y suframos. ¿Por qué? Porque yo creo que a nadie de aquí puede estar cómodo siendo, por ejemplo, teniendo una adicción cuando sabemos que deberíamos hacer otra cosa, ¿no? Pero ¿qué crees? Que se siente bien, entonces lo seguimos haciendo y entonces caemos en este bucle, ¿no? Y con la adicción, les digo, no necesariamente adicciones a sustancias, sino, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? No les diré que utilizando el concepto de adicción tal cual, sino de forma figurativa lo hago, me siento culpable, me alejo de esto, me siento triste, entonces como me siento triste vuelvo a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el videojuego se acabó. Entonces ahí tenemos a la persona hasta las 2, 3 de la mañana jugando, aunque eso signifique no estar preparándose para un examen, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿cómo puedo practicar esto en mi vida diaria? Acepta que hay cosas que tienes que hacer y cambiar para llegar a lo que sí valoras. Y no te alejes de eso sin importar mucho que duela, lo difícil que sea, etcétera, porque eso va a hacerte feliz y esa felicidad va a durar.
La fiesta no va a durar, el videojuego no va a durar, las personas se van a ir a su casa en algún momento. Y este sentimiento de vacío, ¿qué crees? Que se va a quedar ahí. Y eso te va a motivar a seguir haciendo estas cosas. Pero ¿qué crees? Que si te acercas a tus valores, por mucho que lo estés haciendo lento, vas a llegar en algún punto. Y esa felicidad sí va a durar. Eso se va a quedar. Entonces, reconoce esto desde ahorita y di, bueno, pues es difícil ahorita, pero después va a ser más fácil. Y síguelo haciendo. Premiate. Y es lo que decíamos antes de celebrar tus logros, ¿no? Celebra tus logros y esto va a hacer las cosas un poquito más fáciles. Algo que también les puedo compartir es que, y para que quede muy claro, porque me interesa que este punto de la evitación experiencial quede súper claro, es que no necesariamente tiene que ser algo dañino para la salud o para tu, pues, o sí, para que te aleje necesariamente de una clase o de un entrenamiento. Hay personas que, por ejemplo, se quejan continuamente en lugar de enfrentar el problema y hacer algo al respecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el quejarte funciona igual, ¿no? Por un lado, sientes placer al expresarlo porque estás exteriorizando esta inconformidad, esta incomodidad, ¿no? Y por el otro, te estás alejando, como se siente eso bien, pues eso parece que te aleja de la incomodidad de arreglar el problema, ¿no? Porque pues se está sintiendo bien en el momento. Entonces, si se dan cuenta, es evitación experiencial también al final del día. Cualquier cosa que te evite hacer algo que sabes que tienes que hacer en tu vida diaria para acercarte a las cosas que valoras es evitación experiencial cuando estemos en este bucle de evitación, de huida y de incomodidad, de ver la incomodidad, no querer, huida otra vez, ¿vale? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Qué pasa si tengo miedo de aceptar mis problemas? ¿Significa que nunca mejoraré? Ok, la verdad es que hay un concepto que me gusta mucho, que es el de la valentía, ¿no? La valentía no significa no tener miedo, significa actuar a pesar de tener miedo. ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes miedo, cualquiera puede actuar, ¿no? Digamos que tienes una parte de tu cerebro que modificada, ¿no? Y eso hace que no sientas miedo. Entonces, pues va a ser muy fácil que tú te enfrentes a una altura muy alta, ¿no? Y pasar por este lugar peligroso en el que te puedes caer. O va a ser muy fácil enfrentarte a un león, ¿no? Pelear con un gorila, aunque sabes que puedes morir, ¿no? Te puede hacer algún daño, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquiera lo puede hacer. Sin miedo. Pero con miedo, a ver, hazlo. Esa es la parte que es importante entender. ¿Tienes miedo de aceptar tus problemas? Ok, está bien, dale. Hazlo, pero con miedo, ¿vale? El momento en el cual tú aceptas los problemas no quiere decir que ya dijiste, pues ya valió, ni modo, ¿no? Ya no puedo hacer nada, entonces pues este es mi problema, lo acepto. De hecho, aquí tenemos que enfocarnos en lo que decíamos anteriormente. Ver las cosas con claridad, en lo que controlamos y lo que no controlamos, y a partir de ahí tomar decisiones de qué es lo que sí vamos a hacer, enfocándonos en la solución, no en el problema. Porque el problema ya lo conoces. Entonces tienes problemas de aceptar tus problemas, ok, pero acéptalos aún así a pesar del miedo. Es decir, ok, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Créeme, nadie se ha muerto de llorar, ¿no? De llorar mucho, ¿vale? Entonces, ok, sabes que no tengo dinero, pero no quiero aceptar que no tengo dinero, entonces me compro cosas caras, etcétera, ¿no? Ok, a ver, ponemos una pausa, acepto, tienes razón, acepto que no tengo dinero. ¿Qué hago ahora para tener dinero? Es que no lo puedo controlar esto y esto. Es que no puedo hacer nada. No, ¿qué crees? Que sí puedes. Enfócate en las cosas que sí puedes controlar. Que no tienes tiempo, que casi no tienes tiempo, que tienes muy poquito. Ok, el tiempo que sí tienes libre, ¿cómo lo organizas para hacer estas cosas que son importantes para ti? En eso te enfocas, no en eso que no puedes controlar. ¿Ok? Esa es la parte importantísima que hay que entender ahí. ¿Ok? Y tienes razón, nunca vas a mejorar si no lo aceptas y no te enfocas en las cosas que sí controlas y en esos cachitos que sí puedes hacer algo al respecto. ¿Ok? Ahora, número 7. ¿Cómo puedo diferenciar entre aceptar y resignarme? Ok, la aceptación implica reconocer la realidad como es. ¿Ok? La resignación implica rendirse sin luchar. ¿Ok? La aceptación dice, voy a luchar, pero voy a luchar una batalla que sí voy a ganar. Es decir, yo ya sé que tengo que hacer ciertas cosas, pero las sé porque ya acepté el problema y lo veo con claridad.
Si nosotros, es como ver una situación muy fea, ¿no? Digamos que vamos pasando por un camino y hay una situación fea, digamos. Y esta situación no la queremos ver porque es muy fea, ¿no? Ay, no, no voy a ver nada. ¿Pero qué crees? Que tienes que pasar del otro lado. Si tú no la ves, no vas a poder pasar jamás de este lado porque está obstruyendo este camino. Entonces, cuando la ves, ok. Si es fea, lo que sea, ok, pero, ok, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar por aquí, puedo pasar por acá, perfecto. Entonces por acá paso, ¿vale? No vamos a avanzar si no hacemos algo para ver la situación como es. Y eso es la aceptación. Ver las cosas como son. Sin máscaras, sin juicios de, ay, es que no debería de ser así, ay, es que pobrecito, ay, es que, él no debería de ser así, porque yo, porque los demás no, etcétera, ¿vale? Nada de eso. Nada de esa cháchara que te va a causar sufrimiento. No, en lugar de eso es, ok, ¿cuál es el problema? Problema A, ok. Con el problema A, puedo hacer. Yo ya sé que no puedo hacer. No me interesa eso. ¿Vale? Pero sí puedo hacer puedo hacer cosa 1, puedo hacer cosa 2, puedo hacer cosa 3, puedo hacer cosa 4, puedo hacer cosa 5. Y muchas veces cuando haces este ejercicio, te vas a dar cuenta de algo. El problema parece ser una o dos cosas y las posibles soluciones en base a lo que sí controlas van a ser más. Entonces, hazte ese favor, date ese regalo a ti mismo, a ti misma, y hazte esta lista. Porque te va a ayudar un montón, créeme, a salir de esto que parece un hoyo, que parece un lugar muy oscuro en el que no se ve nada, que parece tan horrible que no podemos hacer nada al respecto, ¿vale? No te cases con la idea de que no puedes hacer nada, porque eso es mentira. Todos podemos hacer algo. Si hay vida, hay esperanza, ¿ok? Eso es una frase de Stephen Hawking. Si hay vida y esperanza, entonces vamos a entender esto, ¿vale? Y podemos tomarlo a él como un ejemplo, ¿no? Él tenía una enfermedad degenerativa que hacía que él no pudiera moverse más que estaba en su silla, ¿no? Y aún así hizo muchas cosas, escribió un libro. No podía mover nada, o sea, realmente era mínimo lo que podía mover. Y aún así se las arregló para escribir un libro. Entonces, y es así como lo aceptamos, como entendemos esto, con la aceptación, ¿no? Él jamás hubiera podido hacer esto. Es más, se pudo haber deprimido y morir de depresión, morir de inanición. ¿Por qué? Pues porque, imagínate, es horrible estar encerrado dentro de tu propio cuerpo. Y sin embargo, no hizo esto. Sin embargo, avanzó hacia las cosas que eran valiosas para él. Y llegó a un punto en el cual obtuvo ciertas cosas que no tenía antes. Y eso fue después de tener esta enfermedad degenerativa. No antes. No obtuvo estos logros antes. Los tuvo después. Entonces, esto es un ejemplo para todos nosotros. Y eso demuestra que sin importar las cosas como tan mal parezcan ir para ti, pues siempre hay alguien que las tiene peor y tal vez por eso los glorificamos, ¿no? Pero realmente no hay que hacerlo tanto. Simplemente hay que entender las bases y la esencia de por qué esto pasó con ellos y cómo podemos nosotros replicarlo. Y es a través de esto, la aceptación en lugar de la evitación experiencial. 8. La aceptación significa que puedo estar siempre positivo, que tengo que estar siempre positivo más bien. No, no realmente. Ahora, hay una cuestión aquí con el pensamiento positivo, como ideología, ojo, como ideología. Y ideología se refiere a que siempre tenemos que hacer algo, como un mandato, ¿no? Como una orden. ¿Qué crees? Que no necesitamos ser siempre positivos. No, hay que entender las cosas como son y justamente ver las cosas, esta cosa fea, ¿no? Que nos negamos a verla y con miedo y lo vemos, no tal cual es. Esto también implica esto de ver la realidad tal cual es, también implica no ver cosas buenas donde no las hay, porque eso sería demencia, ¿no? Eso es como ponernos unos lentecitos rosas y fingir que hay cosas bonitas cuando no las hay. No, ve las cosas como son. Y solo eso te va a ayudar a ver las soluciones posibles. ¿Por qué? Porque si tú pones cosas bonitas donde no las hay, pues estás creando acciones en base a cosas que no existen. ¿Ok? Entonces, no veamos las cosas positivamente, veámoslas como son. Y obviamente tienes que ser agradecido o agradecida por muchas cosas bonitas que sí hay en tu vida. Pero ojo, que sí hay. Entonces es bueno que sepamos entender y diferenciar entre la realidad y las cosas que nos gustaría que fueran o que no fueran. ¿Ok? Pero no implica que siempre estemos de buenas. ¿Ok?
Tenemos que reconocer las emociones tanto como positivas como negativas, los pensamientos tanto positivos como negativos, y con esto me refiero a placenteros o displacenteros, no me refiero a que sea bueno o malo tenerlos, ¿ok? Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que la tristeza es un sentimiento negativo, no lo es, porque tiene una función que te va a ayudar, como lo que decíamos anteriormente, a pasar por este sufrimiento, ¿ok? Entonces, ninguna emoción es negativa en el aspecto de que es malo tenerla, al contrario, ¿vale? Es displacentera, pero no quiere decir que tengamos que estar siempre felices, ¿no? Y que sea malo malo estar triste, malo estar enojado, no. Hay que aceptar las emociones como son. ¿Y sabes qué va a pasar? Que si tú las aceptas, vas a pasar por esa emoción y ya. Y vas a estar mejor después. Vas a pasar ese bache y vas a seguir avanzando hacia tus valores, hacia las cosas que valores. 9. ¿Qué pasa si no puedo aceptar algo importante para mí? Aceptar algo que te resulta difícil puede llevar tiempo y esfuerzo. Ahora, ¿poder? No, sí puedes. El problema es que a veces no queremos. Tenemos que buscar ayuda, también se vale. Buscar el apoyo de un terapeuta o de un grupo de amigos. Puede parecer que aceptarlo va a matarte, que aceptarlo es como lo peor que puede pasar, ¿no? Algunas veces va a pasar así, que va a parecer imposible. Entonces lo que realmente no es que no puedas aceptarlo, más bien es que te da miedo aceptarlo y ese miedo es el que te inmoviliza. Pero realmente todas las circunstancias, las situaciones que se pueden aceptar, todo, ¿ok? Hay que dejar de vendernos esa idea de que no puedo. No se puede. Si alguien más pudo, ¿por qué tú no podrías? Pero ojo, eso no significa que tengas que aventarte así al matadero y quedarte ahí. ¿Por qué? Porque si tienes alguna otra condición o algo que te podría empeorar, ¿no? Tras la aceptación o durante el proceso de la aceptación, pues es importante que reconozcamos esto y que es posible que necesitemos ayuda. Entonces busca ayuda de personas de apoyo, de personas que estén ahí para ti durante este proceso, de un terapeuta, y eso te va a ayudar, ¿ok? Pero si es necesario que entendamos algo que lleva tiempo y esfuerzo y no esperes que pase de un día a otro, es un constante, ¿vale? Pero una vez que tú lo logras, es simplemente recordarte que ya lo lograste, que ya lo aceptaste, entonces avanzamos. Ok, ¿qué sigue después? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ah? Pero ojo, sí puedes, te lo puedo decir, ahorita, a ti, así personalmente, tú puedes aceptar cualquier cosa. El problema muchas veces no es la aceptación en sí, sino las emociones que implica o lo que, pues sí, o las problemáticas que puedan surgir de la aceptación, ¿ok? Pero entiende algo, que si tú no pasas por este camino lleno de piedras, nunca vas a llegar al otro lado. ¿Y qué crees? Que el otro lado es donde sí está bonito, donde sí vas a estar feliz, donde sí vas a poder avanzar y ver las cosas con otros ojos. Y ese es el único otro lado que vale la pena. Porque si tú vas a la parte, como decíamos, en la analogía esta del bar, ¿no? A las fiestas, lo que sea, pues ¿qué crees? Que eso te va a autodestruir. Porque va a acabar con tu salud, va a acabar con tu tiempo, con tu dinero, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos eso. Y que no importa lo difícil que sea pasar por este camino de bache, siempre van a haber personas que van a estar dispuestas a apoyarte. Y si no, bueno, pues para eso existimos los terapeutas, para que te ayudemos durante este proceso y te ayudemos a llegar al otro lado. Pero créeme, y esto te lo puedo decir a ti así, tú puedes llegar al otro lado, sin importar lo difícil que parezca, sin importar que en lugar de piedra aparezcan paredes y muros y montañas enormes que no puedes cruzar. Sin importar que eso parezca, tú puedes llegar al otro lado. ¿Okay? Punto número 10 y el último punto del episodio de hoy. ¿Cuál es el primer paso para practicar la aceptación? El primer paso es reconocer que te estás resistiendo a algo. Que hay algo que sabes que deberías de aceptar, pero que te estás resistiendo a eso y no te estás entregando a las cosas como deben de ser. Que no estás caminando, que no estás avanzando en este camino de piedras y estás tratando de evitar ir a toda costa. Entonces, una vez que tú ya identificaste qué es lo que estás evitando aceptar, pues entonces hay que observar las cosas desde tus pensamientos y tus sentimientos y la situación sin juzgar, ¿vale? Sin juzgar, sin decir esto no debería de ser, etc. Ningún juicio de valor, es decir, definirlo. Ok, como lo que decíamos hace un momento. La situación A es esta. Las cosas que no puedo controlar ya las conozco, no me interesan, pero las cosas que sí puedo controlar. Cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4.
perfecto. Empieza por hacer ese ejercicio y vas a ver un cambio enorme. Porque si antes parecían montañas enormes sobre las cuales no pueden pasar, tal vez después parezcan piedritas chiquitas. Pero no es que se esté volviendo el problema más chiquito, es que tú estás creciendo. Y recuerda que en este podcast estamos los que crecemos, no estamos las personas que nos conformamos, que queremos las cosas fáciles, que nos gustaría, claro que sí, a todos nos gustaría tener las cosas fáciles, pero ¿qué crees? Que si tú creces, todo va a ser fácil. Y aquí somos esas personas las que estamos aquí dándole todos los días, sin importar lo difícil que sea, sin importar lo que tengamos que aceptar y lo imposible que parezca la situación. Si la aceptas, ya estás del otro lado y vas a poder avanzar y vas a ser feliz y esta felicidad va a durar. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu apoyo. Como siempre, les dejo en la descripción pues los links y la forma de contactarme en caso de que les guste pues una asistencia un poquito más personalizada para lidiar con todo este tema que es tan interesante. Yo sé que es complicado muchas veces, pero créanme, les va a dar una satisfacción que jamás pues tendrían de otra manera y se van a sentir mucho más ligeros después de hacer este proceso de la aceptación y eso creo que vale la pena. Entonces date ese regalo a ti mismo, a ti misma, y nos vemos en el otro lado. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, por tu tiempo, por la dedicación que le estás dedicando a este episodio. A mí me gustó y lo disfruté muchísimo hablar de este tema. Y que tengas una muy bonita tarde, muy bonita noche, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.